En el mismo espacio en el que transcurre nuestra vida cotidiana hay un mundo que desconocemos. Me llamo Lourdes Gómez y voy a unir mis dos pasiones, el periodismo y la investigación, para sacar a la luz lo que se esconde detrás de muchos casos que pueblan la crónica negra. Porque como dicen los forenses, los muertos siempre hablan. Y sus palabras permanecen escritas en el aire. En ocasiones es una sucesión de datos la que lleva a elaborar hipótesis, como ocurrió en el verano de 1978, una fecha que quedó tristemente marcada en la memoria de muchas familias. Aquel verano se sucedieron varias muertes en distintas partes del país, Madrid, Andalucía y sobre todo Extremadura. 11 personas fallecidas en diferentes lugares, pero con un hecho en común: habían sido envenenadas con arsénico. Al principio se da en verano, es una cosa muy difusa, los síntomas son cada uno teniendo dolor de cabeza, otros debilidad muscular, hay gente que muere, pero bueno, una serie de síntomas tampoco muy identificados, y no se da cierta alerta hasta que hay creo que cuatro muertes en Valencia del Ventoso. Eso, como son los síntomas similares, el médico sospecha que hay algo y él se decanta por una meningitis, aunque fuera extraño en verano que hubiera un brote de meningitis, da una alerta sanitaria, las autoridades sanitarias con esa alerta piden a los médicos de los pueblos de alrededor que indiquen si se han producido casos similares que puedan encajar para detectar de dónde viene el envenenamiento. Bueno, recuerdo fue unos hechos que tuvieron una gran repercusión porque empezaron a detectarse muchas personas que estaban afectadas por una intoxicación que no era normal. Todo se originó con el levantamiento de un cadáver en Frejanal de la Sierra, recuerdo, y entonces tras la autopsia y la remisión de las muestras oportunas al Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla, nos respondió que esas personas habían muerto por una intoxicación arsénica. Entonces ya pues lo que teníamos que hacer era averiguar de dónde procedía, de dónde habían podido estas personas intoxicarse. En total se llevaron a cabo 15 exhumaciones por orden del juez. El objetivo era realizar autopsias a todas aquellas personas de poblaciones cercanas que habían fallecido en circunstancias similares. Era necesario seguir el rastro del arsénico para detectar el origen de todas aquellas muertes. Así comenzó la investigación. Y aquí, por ejemplo, en Fuente de Canto, yo recuerdo que mi padre era el juez de paz y viene Juan Espino Navia con otro forense a la exhumación de uno de los cadáveres sospechosos de poder haber sido envenenado. La autopsia se hace al aire libre porque era en verano y con el tiempo que llevaba ya el enterramiento, pues el olor no iba a ser soportable en una habitación cerrada. Y mi padre me cuenta que en cuanto abren el ataúd y ven los restos, Espino le dice al otro forense: míralo, esto está claro, termina la autopsia, pero ellos ya se decantan porque sí, porque es un envenenamiento por arsénico. Poquito a poco empiezan a salir más casos, así hasta un total de 11 fallecidos que se sepa, porque ya digo, había gente que tenía otras enfermedades y se atribuía por un ataque al corazón, entonces
posiblemente hubo algún fallecido más, pero que se sepa determinado por autopsia 11, y alrededor de 330, 335 afectados en diversos. Hay algunos que se quedaron totalmente inválidos, otros con dolores recurrentes de cabeza, otros se les pasan los síntomas y más o menos fue como se inició. Inicialmente se desconocían las causas de ese envenenamiento, de esa intoxicación, por lo que se llevaron a cabo actuaciones para averiguar realmente qué es lo que había sucedido. Posteriormente, con la investigación y análisis, se pudo concluir de que esa intoxicación se podía haber producido por una partida inicial de vino. Y poco a poco, en el avance de las investigaciones, se descubrió que era por la ingesta de un vino. Posteriormente ya se concretó que era en la zona conocida como El Raposo, una zona que está entre Llerena y Zafra, y que era arseniato sódico el que se había echado en ese vino y era el que había producido por todas esas intoxicaciones. Ya se conocía la causa de los fallecimientos, la ingesta de vino contaminado con arsénico, y también el lugar del que procedía la partida contaminada. Así que, teniendo los datos, a los investigadores les iba a resultar más fácil elaborar la hipótesis de trabajo. Ha salido a relucir un nombre, el del forense Juan Espino, una de las personas que participó activamente en la resolución del caso. He decidido ir a verle para que me dé más detalles de cómo se descubrió todo. Juan, usted fue el forense de un caso de envenenamiento masivo que hubo en Extremadura en 1978. ¿Cómo se descubrió todo aquello? ¿Que aquellas personas no habían muerto de manera natural, sino intoxicadas? Pues se descubrió como se descubren todas estas cosas, casi de una forma casual, ¿no? Porque apareció un cadáver muerto, no recuerdo ahora mismo si fue en el campo, fue en su casa o dónde, y lógicamente pues hubo que hacer autopsia, que no fue muy reveladora, y se mandaron muestras a toxicología y apareció arsénico. Entonces eso nos puso en la pista de que algo estaba ocurriendo. Luego coincidió también en que en toda la zona de Fregenal y de toda esa zona, Cabeza de la Vaca y demás, había habido varias muertes en personas con cuadros de diarrea y demás. Entonces, con la inestimable ayuda de la Policía Judicial, como siempre ocurre en estos casos, pues se vio que en todos estos casos que estamos comentando, pues había un punto, digamos, común, que habían tomado un vino procedente del Raposo, que además iban a hacer la fiesta en esos días. Toda esta gente que había muerto de una forma, vamos a decir, rara, o por lo menos inesperada, por unos cuadros diarreicos y demás, pues se habló con los médicos estaban un poco asustados porque decían, si le he puesto que ha muerto de diarrea y está bien intoxicado. Bueno, hombre, toda la persona que muere de una diarrea no vas a pensar que está intoxicada por arsénico o por otra sustancia. Y entonces pues se hicieron exhumaciones de varios cadáveres y en muchos de ellos pues apareció que había arsénico. Más luego las secuelas que le quedaron a algunos y algún suicidio que otro, porque al verse disminuido, porque claro, el arsénico afecta mucho a los nervios periféricos y tenían polineuritis y tenían una sensación mala. Y hubo un señor que se suicidó, creo que fue en Fregenal. Y prácticamente ni comíamos, terminábamos las cosas del juzgado y por las tardes pues íbamos a todos los pueblos a hacer reconocimiento, porque claro, se dijo que todas las personas que hubieran consumido vino y tuvieran algunos síntomas, pues que fueran para ver si efectivamente podían estar afectados por el consumo de este vino, que además se daban anécdotas curiosas, porque como era en verano y estábamos con las ventanas abiertas, pues fuera, que había montones de gente, se oían comentarios que decían, mira fulanita o mira fulanito, que decía que él no bebía y ahora viene el reconocimiento, ¿no? O sea, eso es una anécdota. Y de esa manera pues se terminó esto, que creo que fue un sumario interesante en poquísimo tiempo.
Juan, de esas muertes raras se realizaron necropsias, que además se hicieron al aire libre porque estamos hablando de una época que era verano y rápidamente te diste cuenta de que podría tratarse de arsénico. No, se hicieron al aire libre independientemente de por qué era en verano, porque entonces los medios que teníamos eran lamentables, por no decir ninguno, y las autopsias se hacían en los cementerios de sitios donde no había ni una habitación para poder hacer la autopsia. O sea, ibas a un matadero y tenía todos los adelantos y un depósito de cadáver era una porquería. Y entonces pues se hacían donde se podían. Hoy día están los institutos anatómicos forenses, afortunadamente, y están dotados de todo lo necesario para poder trabajar con decencia y como es debido. Y lógicamente pues se hicieron las autopsias. En muchas había unos signos que te hacían sospechar que podían ser muerte por arsénico, y en otros, y en todos en general, pues se cogían muestras de uñas y de pelo, que es donde más se retiene el arsénico, porque el arsénico se acumula en el organismo, se mandó a toxicología, unos vinieron positivos y otros vinieron negativos. ¿Qué signos presenta un cadáver de una persona que ha muerto envenenada por arsénico? Bueno, normalmente la muerte por arsénico, si es una intoxicación aguda o una intoxicación crónica, hay que distinguir un poco, pero vamos, en términos generales se suele afectar mucho el hígado, el corazón y los riñones, porque se produce una degeneración grasa, porque hay un fallo en el mecanismo oxidativo de la célula, y entonces se produce una degeneración grasa normalmente. También hay hemorragia y diarreas, como esto que le comentaba antes, y las vísceras pues presentan el aspecto que tiene cuando hay una hemorragia aguda, ¿no? Una palidez que no es específico del arsénico, se puede dar en otro tipo de muerte por hemorragias agudas, pero la degeneración grasa es lo más importante. Pero había veces que eso no había dado tiempo a que se formase, y entonces era el análisis toxicológico el que determinaba cuál era o te indicaba la posible causa de la muerte, porque daban dosis que eran superiores a las que el organismo podía soportar, claro. Pues muchísimas gracias, Juan, por hablarme de su experiencia en torno a este caso. Muy bien, a ustedes. Me pregunto quién pudo hacer algo así y el motivo por el que lo hizo. ¿Se trataba de una venganza? ¿Estaba premeditado? ¿Por qué pretendían hacer daño a tantas personas? Pienso si será el único caso de envenenamiento ocurrido en Extremadura, y al buscar información encuentro uno que tuvo lugar en Trujillo en 2005. Una pareja de la localidad fue acusada de intoxicar a varios familiares para robarles. Todo se descubrió gracias a los médicos del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, quienes sospecharon de los repetidos ingresos de las víctimas durante 2 años, siempre con los mismos síntomas y cuadros clínicos. En Trujillo un caso de un envenenamiento que fue un caso bastante truculento por la circunstancia, primero porque fue entre familiares, junto a unos familiares utilizaron un producto, una medicina para acabar con otro, según se determinó en el juicio. Era con el medicamento Colme, que se da a los que están en rehabilitación por alcoholismo, de manera que el elemento, aparte del elemento familiar, había otro, que es que era un envenenamiento progresivo, ¿no? Se trataba de no... Estaba muy bien pensado, dentro de la maldad de eso, para irlos envenenando poquito a poco y que no se notara. Si hubiera sido un envenenamiento fulminante, hubiera despertado sospechas. Era poquito a poco, poco a poco, poco a poco. De hecho, en el mismo hospital, cuando uno de ellos ingresa con unos síntomas un poco extraños, intentan seguir con el envenenamiento, y fue un caso también que llamó mucho la atención por esos elementos, por el elemento familiar, siempre destaca, y por el elemento, digamos, de no arrebato, sino de premeditación, para ir poquito a poco minando la salud del familiar, viendo cómo se moría poco a poco hasta acabar con él. Al final, la Audiencia Provincial condenó a los acusados a 26 años de prisión. Pero vuelvo al caso que me ocupa. Conocido el origen de la intoxicación, los investigadores centraron sus esfuerzos en detectar la bodega de la que había salido el vino. Era necesario trabajar con celeridad porque la vida de mucha gente podía estar en juego.
Bueno, una vez que supimos que era el vino el que generaba esas intoxicaciones, la primera medida que se adoptó por el juzgado fue suspender la venta de vinos a granel en la comarca. Vinieron bodegueros de Almendralejo a decirme, hombre, que eso era una medida muy dura, y yo dije que hasta que no se supiese exactamente cuál era el vino que tenía el arseniato sódico no se iba a autorizar la venta. Se prohibió la venta, se intervino todo el vino que se pudo en muchos pueblos, en Jerez de los Caballeros, en Salvatierra, en Medina de las Torres, en Valencia del Ventoso, y entonces se prohibió la venta de vino a granel en todos los bares de aquella comarca. Hubo algunos dueños de bares que, presumiendo de que su vino no tenía ningún tipo de contaminación, pues siguieron vendiendo. Efectivamente no tenían esa contaminación esos vinos, pero a la vista de que eso obedecieron una orden judicial, se incoaron las oportunas diligencias por desobediencia y se celebraron los correspondientes juicios, y creo recordar que se dictaron un par de sentencias condenatorias por desobediencia. Después de un intenso rastreo, la Guardia Civil localizó el lugar del que había salido el vino con arsénico, una pequeña bodega del Raposo. Una vez que se conoce lo que ha pasado, pues se activa el protocolo de actuación en estos casos, rápidamente la actuación de la retirada del producto, así como de las diferentes botellas de vinos que estuvieran comercializándose. Posteriormente se localiza al bodeguero, quien había comercializado con esta partida de vino. Esta persona colaboró estrechamente desde el principio, tanto con la gente como la autoridad judicial, aportando datos, incluso la sustancia que había añadido al vino, ácido cítrico. Ya una vez que descubrimos cuál era el origen de la intoxicación y cuál era la bodega donde estaba ese vino, pues yo tuve varias entrevistas con el entonces bodeguero de ella y le requerí para que colaborase y que nos dijese todos los productos que había echado en esos conos de vino. Fuimos, me acuerdo, a la bodega del Raposo, analizamos, vamos, a través de los médicos forenses y toxicología, las aguas, las tierras, escarbamos en los conos y poco a poco pues íbamos mandando productos que se habían echado en el vino, como era el ácido bórico, etcétera, etcétera, hasta que un día se presentó el bodeguero con una bolsa y me dijo, don Julio, este es el ácido cítrico que tenía allí una bolsa que me quedaba, que lo he echado en algunos conos. Mandamos a toxicología esas muestras y la sorpresa fue cuando toxicología nos dice que aquel producto no era ácido cítrico, sino que era arseniato sódico. Todo apuntaba a una negligencia del bodeguero, pero ¿es posible confundir ácido cítrico con arsénico? Para responder a mi pregunta voy a visitar a una experta y nadie mejor que Julia Marín para que resuelva todas mis dudas. Julia Marín, profesora de la Universidad de Extremadura y presidenta de la Asociación de Enólogos. Estoy contigo en el laboratorio para que me expliques algunas cuestiones técnicas en torno al vino, porque juega un papel importante en el caso que nos ocupa. ¿El arseniato de sodio se utiliza en algún proceso del vino? En ningún proceso. A fecha de hoy, desde el año 2003, está totalmente prohibido ese compuesto y con anterioridad a esta fecha el uso que tenía era para la viña. En concreto para tratar una enfermedad muy conocida por todos porque es muy temida, que es la yesca, y parece ser que era el único producto eficaz para el tratamiento, solo para la viña, jamás se ha utilizado para ningún proceso del vino. ¿Y es fácil confundir una sustancia como esa con otra, como por ejemplo el ácido cítrico, que dicen que es lo que pretendía utilizar la persona que contaminó el vino, pues que provocó la tragedia de la que estamos hablando en el programa? Bueno, la facilidad o no de confundir las cosas existe. Yo os he preparado una serie de compuestos, todos que pueden ser de utilización a nivel de bodega, a nivel de viticultura, y para que veáis, hay aquí una imagen de 6 compuestos.
Evidentemente, si tú te fijas y vas mirando uno a uno, la textura es distinta, el color es distinto, pero cuando cada uno de estos compuestos está dentro de su envoltorio, si ese envoltorio no está bien identificado, si tú vas con ciertas prisas, igual te da coger este que este. Prácticamente no vamos a encontrar diferencias. Tendríamos que ser muy expertos y tener una vista muy entrenada para distinguirlo. En concreto, estos dos, el que está a mi izquierda es ácido tartárico y el que está a mi derecha es ácido cítrico. Ambos productos que, como digo, pueden utilizarse durante la vinificación, puesto que son ácidos orgánicos que están presentes a nivel de la uva y que a veces se adicionan al vino para incrementar un poco la acidez. De igual forma que se pueden confundir estos dos ácidos, se puede confundir cualquiera de ellos con otra sustancia, tipo arseniato sódico o el tipo que sea, porque la fórmula en que a nosotros se nos presenta es muy parecida. Todos suelen tener un color blanquecino, suelen aparecer de forma pulverulenta, con lo cual es muy fácil. Por seguir avanzando un poco, el primero que os he preparado es sosa, que utilizamos para la limpieza de los envases binarios. Evidentemente, si cambiamos ácido cítrico o ácido tartárico por sosa, imaginaos la que podemos liar a nivel de contaminación. El tercero que está aquí es metabisulfito, que también se utiliza como conservante y como antiséptico en el vino. Y los dos últimos son dos compuestos que se utilizan para clarificar y filtrar los vinos. Uno es polivinil polipirrolidona, que es un compuesto sintético, y el último, que como veis tiene una coloración rosada un poco distinta al resto, es una tierra de diatomea que se utiliza para filtrar algunos vinos. Y que podríamos también encontrar alguna tierra de diatomea con un color blanquecino igual que los productos anteriores. Desde luego, Julia, a ojos del profano son sustancias muy parecidas. No sé si ha cambiado mucho la técnica química en el proceso del vino en los últimos años, si antes era más fácil confundir estas sustancias. Bueno, el proceso de elaboración sigue realizándose igual que hace años, siglos, porque es un proceso fundamentalmente microbiológico. Esta serie que hemos propuesto aquí de sustancias pueden añadirse siempre en muy pequeñas cantidades y obviamente lo que sí hay ahora es un control exhaustivo. Primero, los productos tienen que estar separados, tienen que estar en un almacén específico para ellos. Por supuesto, un producto que vaya dirigido a la viña no puede estar en principio como producto de bodega, no podría estar. En este caso porque está prohibido, pero cualquier otro tampoco podría. Y sí que tenemos que tener los envases perfectamente identificados. Aunque lo que tenemos aquí son productos de laboratorio, imaginaos que cuando todos pertenecen a una casa comercial, pues hacen un etiquetado muy homogéneo. Los formatos son muy homogéneos, los tapones son del mismo color, las etiquetas son prácticamente iguales, lo cual, ¿qué nos exige? Pues exige sobre todo al enólogo, que es el responsable de esta elaboración, que se fije no solo en el tipo de producto, sino caso que estemos trabajando con soluciones, en la concentración de cada una de ellas. Aquí siempre insistimos a los alumnos que hay que ver que la sustancia sea la que tenemos que utilizar y que la concentración sea la adecuada, porque si no estaríamos realizando unos cálculos cuando menos erróneos. Julia, sé que has hecho el cálculo de cuánto arseniato de sodio se debió utilizar para contaminar este vino y fue una sustancia muy pequeña para la gran tragedia que provocó. Claro, yo he tirado de hemeroteca igual que vosotros porque en esta época no estábamos todavía en el mundo del vino y haciendo cálculos, lo que está publicado creo que es en el diario ET en tu día o algo así, la proporción saldría 0,25 gramos por litro de arseniato sódico. Es verdad, para cualquier otro producto es una cantidad muy pequeña, pero estamos hablando de un producto tremendamente tóxico, tremendamente cancerígeno y, como decía antes, prohibidísimo. Pero que en dosis, si no hubiera habido esa confusión, hubiera sido una dosis adecuada si la corrección, por ejemplo, se hubiera hecho con ácido cítrico. Hubieran sido 0,25 gramos por litro. Julia, dicen algunos testigos de la época que el vino contaminado tenía un sabor especial y que esto hizo que se considerara incluso que tenía una gran calidad. Bueno, yo no sé cómo sabe el arseniato sódico, afortunadamente. No lo sé si ese sabor especial podrían atribuirlo a que aportase cierto frescor o cierta sensación de frescor, que es lo que hubiera hecho un ácido cuando lo hubiéramos añadido. No lo sé, lo desconozco. En cualquier caso, si no un sabor
bueno, a lo mejor sí distinto y quizá, bueno, por lo novedoso, como dice la prensa de la época, por intentar guardar el mejor producto para cuando viniesen las fiestas, para poder tener algo exclusivo que ofrecer, pues a lo mejor, no lo sé porque no lo hemos probado. Muchísimas gracias, Julia, por esta exposición tan ilustrativa. Gracias a vosotros. Aquel error pudo terminar en una tragedia mucho mayor si no hubiera sido por la celeridad en las investigaciones. En total existían 13.500 litros de vino contaminados con arsénico que estaban repartidos por bares y casas de pueblos extremeños, muchos litros aguardando ser consumidos en fiestas patronales. Sí, por lo visto el vino, para colmo, estaba muy bueno. Entonces, era un vino que gente de mi familia, por ejemplo, mi abuelo tuvo algún síntoma, pero realmente en Fuente de Canto la afectación fue inferior a lo que podría haber sido, porque los bares guardaron el vino, como estaba tan bueno, lo guardaban para la feria. La feria aquí a mediados de agosto, estamos hablando de que esto empieza principios de julio, más o menos, empiezan los envenenamientos, hasta el 20 y tanto, que es cuando ya se decreta, se inmoviliza el vino porque se ve que es de ahí el origen. Si no se llega a detectar, si se llega a tardar más, si el médico de Valencia no llega a relacionar esas muertes hasta llegar hasta lo del vino, aquí en Fuente de Canto la tragedia podía haber sido muchísimo mayor, porque ya te digo, en total eran 13.500 litros de vino los que estaban envenenados, y aquí los tenían muchos guardados para la feria. Los bares que lo tenían eran los que estaban en el ferial de entonces. Eso hubiera sido... Y bueno, y en Fregenal igual, porque en Fregenal las ferias son en septiembre. También había muchos bares, bodegas que los tenían guardados por eso precisamente, porque estaba muy bueno. No, sobre todo es que vendía mucho vino a granel, porque en aquella época el vino se distribuía mucho en garrafas de arrobas, de 11 litros y medio, ¿no? de arrobas, y era típico que los bares, incluso las personas compraran este tipo de envases de arroba en esa época. Es decir, era muy típico ese funcionamiento, y la verdad es que causó estragos importantes en la población del sur de Badajoz, en muchísimos pueblos, y además lo recuerdo muy de cerca, porque yo en aquella época tendría unos 20 años, y en mi pueblo, porque yo soy del Valle de Santa Ana, hubo una serie de intoxicados, incluso muchos de nosotros pudimos caer, porque yo recuerdo que en unas fiestas de mi pueblo, Santa Ana, en julio, pues una de esas partidas llegó allí y fuimos a tomarnos unas copas y no se abrió por aquella garrafa por de milagro, que pudimos más de uno caer, pero sí que algunos de mi pueblo, yo creo que murieron un par de ellos en mi pueblo, y algunos resultaron también intoxicados por el tema. Sí. Hay que tener en cuenta que esto no fue un acto premeditado, esto fue una negligencia, un error de una persona que confundió dos bolsas y envenenó a la gente sin quererlo. De hecho, él estuvo bastante mal, él mismo tomó el vino y estuvo bastante enfermo. Una negligencia que pudo costar la vida de muchas personas. Un error que pudo detenerse gracias a los datos que fue aportando la investigación y a las personas que trabajaron en ella. Por eso es tan importante que los hechos no se intenten adaptar a la hipótesis. Y es que, como dicen los buenos investigadores, es mejor que nuestras teorías estén siempre acompañadas de algo que las vuelva realmente importantes.